Bueno, maestros, aquí les presento el video conceptual, esta es la asesoría 3 y la hemos denominado un maestro con enfoque formativo y lo vamos a comprender por qué más adelante, porque ustedes precisamente en su CIE tienen esta palabra, formativo, evaluación formativa, y la definimos también en la asesoría número 1, que ustedes hacían una evaluación formativa. Muy bien, les voy a presentar entonces la agenda de trabajo para el día de hoy y lo primero que vamos a ver es que vamos a pensar la evaluación en este tiempo. Para ello vamos a ver un video de Joana hablándonos de la evaluación en tiempos de educación en casa. Es un documento que sacó el ministerio, ella nos habla de él, sobre la flexibilización curricular que debemos tener en cuenta nosotros como maestros en estos tiempos. Y también, ustedes ya saben que hicimos unos criterios para actualizar en el CIE, la asesoría pasada, pero la idea es que con esta reflexión que nos trae Joana nos ayude a construir algunos generales para tenerlos en cuenta en estos tiempos de contingencia. Sabemos que ustedes tienen una dispersión geográfica de los estudiantes, ya han tenido como un contacto con ellos desde esta particularidad y también la idea es que reflexionen. Entonces, como segundo, vamos a conceptualizar sobre esa escala de valoración, ¿sí? Ese punto número 2 del decreto, a fin de que podamos identificar qué tenemos y qué nos falta y digamos que yo pueda hacer los ajustes y ustedes también me puedan colaborar en ese sentido. Y como tercero, abordaremos el punto 3 del decreto 1290, que son las estrategias de valoración desde un enfoque formativo. Adicionalmente, pues también vamos a mirar la manera de incluir estrategias para tener en cuenta en este tiempo de contingencia. Finalizando, también tendremos en cuenta darles como una pincelada sobre las rúbricas, entonces para que ustedes vayan viendo lo que viene en la próxima asesoría. Bueno, profes, entonces luego vemos las actividades en el segundo video y luego cerramos. Tenemos como objetivo para el día de hoy continuar con los avances en los ajustes a los sistemas de evaluación. En esta asesoría vamos a retomar puntualmente dos aspectos: los criterios de evaluación para la contingencia del COVID-19, la escala de valoración y las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. Se espera que la construcción de los elementos anteriores pues pueda responder a esas situaciones reales que ustedes tienen allá en Vigía del Fuerte, en su contexto y desde su establecimiento educativo, y lo más importante, profes, es que están en coherencia con ese modelo educativo institucional, ese modelo histórico-cultural al que ustedes le apuntan y desde ese componente de etnoeducación. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta reflexión y es cómo comprende el programa Alianza la evaluación en tiempos de pandemia. Recordemos también que esto lo vamos a ver a la luz de lo que dice el documento que sacó el ministerio. Si quieren se los puedo compartir. Entonces me voy a salir de aquí, si me permiten, para poderles proyectar el video de Joana. Pues vamos a continuar entonces con este tema que nos compete a todos en estos tiempos y es el asunto de evaluación en tiempos de la escuela en casa, ¿cierto? Muy importante, qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, qué debemos tener en cuenta en estos procesos, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a partir de esta primera pregunta. Recordemos, esto surge de la necesidad que tenemos ahora y también de un encuentro en el que el equipo Alianza pues logró consolidar algunas ideas clave referente a qué vamos a entender por evaluación, y también con el apoyo del documento que envió el Ministerio de Educación referente a qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y cuándo lo vamos a evaluar. Entonces partamos de esta primera pregunta: ¿cómo evaluar en tiempos de pandemia? ¿Cierto? ¿Cómo evaluar? Consideramos que la mejor forma de evaluar es pensando en estrategias de evaluación formativa. Desde el componente de gestión institucional se brindan algunas alternativas en estos procesos de evaluación formativa, ¿cierto? ¿Cómo evaluar? Evaluar también a través de encuentros sincrónicos. Los encuentros sincrónicos son aquellos que podemos tener en el momento con el estudiante por medio de chats, de plataformas, de llamadas, de videollamadas, ¿cierto? Y también podemos evaluar
a partir de los encuentros asincrónicos, que son los encuentros que nosotros tenemos constantemente, ¿cierto? Estos encuentros que hacemos por medio de estos videos, ¿sí? Se pueden hacer encuentros asincrónicos por medio de correos, videos, foros, documentos impresos. Entonces, por ejemplo, ustedes con sus estudiantes, cuando envían una guía para la casa, están teniendo con ellos un encuentro asincrónico, ¿sí? Porque ustedes no están allí con ellos, pero ellos están trabajando en ese proceso que ustedes iniciaron con ellos. Muy bien, ¿cuándo? ¿Cuándo evaluar? ¿Sí? Cuando ustedes ya tengan la necesidad de hacer un proceso de retroalimentación con los estudiantes. Un proceso de retroalimentación que, como les dije anteriormente, lo pueden hacer de forma sincrónica o de forma asincrónica. Y cuando ellos les regresen a ustedes, digamos, todas estas guías, todo este material que lograron consolidar durante estos tiempos de trabajo en casa. Muy bien. ¿Qué entendemos por evaluación formativa? Muy importante responder esta pregunta. ¿Qué entendemos por evaluación formativa en el programa Alianza? En el programa Alianza entendemos la evaluación formativa como esa valoración de procesos, ¿sí? Más que un resultado, más que un producto, es muy necesaria la valoración del proceso que lleva el estudiante en estos tiempos, ¿cierto? Su esfuerzo, su esmero, el proceso que lleva un estudiante para producir algo con los recursos que no se los está proporcionando la escuela, sino que él debe de buscar en su contexto cómo resolver, por ejemplo, una guía de ciencias, ¿sí? Este tipo de cosas deben ser tenidas en cuenta, ¿cierto? Ellos ya no cuentan con un laboratorio en la escuela, ya no cuentan con unos recursos, ellos ya cuentan con algo del contexto. Muy bien. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué debemos evaluar? ¿Sí? Y aquí es donde quiero que centremos nuestra atención. ¿Qué debemos evaluar? Procesos de evaluación formativa que incluyen autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y si ustedes pueden ver, la autoevaluación tiene unas 5 crucecitas, la heteroevaluación tiene 3 y la coevaluación tiene 3 y la heteroevaluación tiene 1. Y ustedes me van a decir, ¿eso qué quiere decir, Joana? Quiere decir que en estos tiempos debemos hacerle más fuerza a lo que casi nunca le hemos hecho fuerza en la escuela, y es a los procesos de autoevaluación, porque la autoevaluación la hemos dejado como para que, ¿qué nota te pones? ¿Cierto? ¿Y por qué? Pero la autoevaluación es un proceso que va más allá. ¿Nosotros qué hacemos con los resultados de las autoevaluaciones? Hacemos un seguimiento, generamos un plan de mejora. Casi siempre no lo hacemos, ¿cierto? Mejor dicho, casi nunca lo hacemos. Muy bien. En cuanto a los procesos de coevaluación, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer la coevaluación? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros pares en estos tiempos de educación en casa. Y en la escuela pues lo hacemos es con nuestros compañeros, ¿cierto? Recordemos que la autoevaluación es la que nosotros hacemos de nuestro proceso, la coevaluación es la que hacen nuestros compañeros de mi proceso y la heteroevaluación es la que hace el docente. Ahí tenemos procesos de heteroevaluación. Joana, ¿pero por qué le hacemos menos fuerza a la heteroevaluación? Bueno, porque en estos tiempos que el docente esté allí explicando un tema nuevo es un asunto complejo, y además tenemos que tener en cuenta algo de lo que siempre nos ha hablado el Ministerio de Educación, y es la flexibilidad curricular, ¿cierto? Ustedes sí pueden evaluar contenidos, sí podemos evaluar contenidos, valorar, utilicemos más bien la palabra valorar contenidos, ¿cierto? Pero debemos de tener en cuenta el contexto en el que el estudiante pudo desarrollar X contenido. Y también debemos tener en cuenta las estrategias que nosotros utilizamos para evaluar. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Qué más debemos evaluar? O sea, ¿qué vamos a evaluar con ese proceso de evaluación? Vamos a evaluar conocimientos, habilidades, actitudes. Vamos a evaluar los avances, las acciones, la creatividad, ¿sí? Entonces, conocimientos, sí, el conocimiento que el estudiante demuestra en los procesos, en las actividades que nosotros realizamos con ellos. Habilidades, cómo el estudiante logra desenvolverse en un contexto como su casa para llevar a cabo procesos de creación. Actitudes, la disposición del estudiante
el compromiso del estudiante. Uno se da cuenta, ¿cierto? Hay estudiantes que por más lejana que esté su casa, de alguna forma logran reportarse con su docente. O sea, como habrá estudiantes que es una ausencia total y uno sabe que pudieron en algún momento tener un contacto, ¿cierto? Muy bien. Los avances, los que logren enviar y los que nos logren entregar de forma física, las acciones, ¿cierto? Como la recursividad que utiliza el estudiante para poder lograr cumplir con sus compromisos, y la creatividad, ¿cierto? Cómo lo hizo, qué recursos utilizó. Ellos en estos tiempos tienden a ser muy creativos. Muy bien. Muy importante, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo evaluar? ¿Cómo evaluar eso? Entonces, aquí viene un tema muy interesante y es el asunto de las rúbricas, ¿cierto? Las rúbricas son una herramienta fundamental para poder llevar a cabo estos procesos de evaluación y no estos procesos de evaluación únicamente en estos tiempos de pandemia o de educación en casa, sino que es que las instituciones educativas deberían contar con un sistema de evaluación por rúbricas que nos preparen para situaciones como esta y además que se pueda utilizar en la cotidianidad institucional. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos utilizar? Bitácoras, ¿cierto? Las bitácoras son una herramienta fundamental para este trabajo, pero las bitácoras que no se vuelvan una herramienta de responder preguntas conceptuales, sino que plantee en las bitácoras procesos de reflexión, procesos de crítica, procesos de argumentación. Es que muchas veces nosotros recibimos de los estudiantes lo que les pedimos. Joana, ¿cómo así? Sí, o sea, usted les pide un desarrollo cognitivo netamente procedimental y no un desarrollo cognitivo reflexivo que les permita a ellos argumentar, que les permita a ellos la crítica, ¿cierto? Porque a veces les preguntamos cosas que pueden sacar de un texto, de un internet, ¿cierto? Pero llevémoslos a ellos a estos procesos de preguntas reflexivas donde usted en una bitácora, bueno, plantee su postura frente al texto escrito por el autor en la guía número tal. Usted puede evaluar crítica, reflexión, argumentación, no sé, conocimiento, la postura que tiene el estudiante frente a, ¿cierto? Y si usted lo quiere, puede evaluar pues ortografía, caligrafía, redacción, cohesión, etcétera. ¿Cierto? Pero todo depende en nuestra forma de plantear las actividades a los estudiantes. Muy bien. ¿Qué dice el Ministerio de Educación? ¿Cierto? ¿Qué dice el Ministerio de Educación respecto a todo esto? Precisamente el Ministerio de Educación avala, ¿cierto? Y nos dice que en estos tiempos debemos de tener algo muy en cuenta que es la flexibilidad curricular, una flexibilización curricular, que la evaluación no se reduce a calificaciones, ¿sí? Y que debemos valorar actitudes, habilidades y capacidades, que es lo que hemos dicho a lo largo de esta presentación. Entonces, nada, profes, esto era lo que queríamos mostrarles referente al tema de la evaluación en estos tiempos. Tengamos en cuenta todo este universo para que al momento de generar esos criterios y esas estrategias de contingencia, recordemos como, ay, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nos vamos a enfocar en estos procesos de evaluación en estos tiempos? Los invito también para que pensemos en ese trabajo por rúbricas, que lo vamos a abordar en la asesoría número 4. Muy bien, entonces continuemos con este encuentro conceptual. Muy bien, profes, vamos a continuar entonces con esto. Bueno, mis profes, como teníamos acá el discurso de Joana, frente a esa evaluación en tiempos de casa, espero que esto nos haya ayudado a repensar un poco sobre esas estrategias y sobre lo que hemos venido desarrollando en estos tiempos para que podamos reorientar nuestras acciones y que esto nos sirva para, digamos que poder hacer el ejercicio del día de hoy más adelante. Entonces, si me permiten, me voy a salir de esta pantallita y voy a volver a las diapositivas. Entonces volvemos por acá a las diapositivas. Y me permito continuar con la presentación. Entonces, ¿qué nos decía en el video Joana? Que hay que tener una flexibilización curricular.
Específicamente nos dicen sobre el qué,